Hola, buenas tardes. En la sesión del día de hoy vamos a ver cómo crear los loops, while loops, for loops. Vamos a crear algunas funciones y vamos a ver cómo crear las clases. Bien, con esto empezamos nosotros la sesión. Vamos a abrir nosotros nuestro notebook. En este caso estamos utilizando Jupyter Notebook. Entonces, ubicándonos dentro de la carpeta que es donde están nuestros proyectos, vamos a escribir cmd para que se abra nuestra ventana de comandos dentro de la carpeta y vamos a escribir Jupyter Notebook. Inmediatamente se abre nuestro explorador con nuestro notebook con lo que hemos trabajado. Vamos a crear un nuevo Python 3 y a este Python le vamos a agregar aquí loops. Bueno, vamos a agregarle sesión 5 loops, funciones y clases. ¿Sí? Vamos a estar trabajando aquí en esta parte. Bien, Python, bueno, en sesiones pasadas habíamos visto cómo ver las estructuras de las colecciones o el data collections. Vimos lo que son listas, tuplas, sets, diccionarios. Vamos a crear ahora algunos pequeños loops, ¿sí? Los loops, Python tiene dos loops primitivos. Básicamente son el while. Voy a crearlo como markdown. Tenemos nosotros los while loops y los for loops, ¿sí? Con lo que nosotros podemos tener algunos ciclos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir nosotros el while loop. Un ejemplo, imagínense que nosotros tuviéramos un contador que esta variable es de 10, de tamaño 10. Entonces digamos que nosotros lo que queremos hacer es que nuestro contador que el contador es 0, que nuestro contador se esté iterando o esté realizando una acción hasta llegar a 10, ¿sí? Entonces dice, mientras que el contador sea menor que 10, va a realizar cierta acción. ¿Qué acción? Vamos a ponerle nosotros que imprima el contador. Y recuerden poner que el contador se vaya incrementando, porque si no lo ponemos se haría un ciclo infinito. Le voy a dar a ejecutar. Perdón. Aquí es counter. Ahí está. Entonces, por ejemplo, llega el contador, es menor que 10, sí, imprime el valor. Ahora, valía 0, ahora vale 1. Bien, otra vez es menor que 10, sí, sigue imprimiendo. Y así sucesivamente. Básicamente es un ciclo donde nosotros imprimiríamos estos dígitos o estos valores 10 veces. Si nosotros le pusiéramos, por ejemplo, menor o igual, fíjense cómo también nos imprimiría el valor de 10. Porque nos diría que el 10 también lo está tocando por el igual, ¿sí? Ahora, hay una sentencia que es la del break. Imagínense que nosotros quisiéramos que nuestra impresión cortara cuando llegáramos al valor 5. Entonces imagínense, si el contador fuera igual a 5, entonces realiza un break o un corte, ¿sí? Lo voy a ejecutar y fíjense cómo empieza a ejecutarse. Cuando el contador vale 5, corta el ciclo. Entonces el break básicamente lo que hace es cortar el ciclo, ¿sí? Fíjense, para esto también hay una sentencia que se llama continue, ¿sí? Entonces imagínense que yo quisiera que aquí se fueran incrementando los valores, ¿sí? Que se fuera incrementando
Bueno, preguntara, si el valor es 5, entonces que lo imprimiera. Hace un break. Que lo imprimiera. Va cortando, perdón, viene imprimiendo los datos. Bueno, lo voy a poner así. El contador viene 0. Si el contador fuera 5, aquí hace un continue. Y aquí hace la impresión del contador. Vamos a ponerle nosotros que este lo agrega acá arriba. Y haga la impresión del contador. Más o menos algo así. Ay, perdón. Lo que hace es que viene, ok, 0. Ahora vale 1. El contador es igual a 5, no. Entonces imprime el contador. El continue lo que hace es que viene, corta, ya no hace las líneas que están hacia abajo y vuelve a partir o a empezar otra vez el while. Por eso no se imprime el valor 5. Para eso sirven nuestros while loops, ¿sí? Entonces nosotros podemos ocupar la sentencia break para sacar del ciclo y la sentencia continue para continuar en el siguiente elemento del ciclo. Vamos a ver ahora lo que son los for loops. Voy a agregar aquí una pequeña celda, le voy a agregar que sea markdown y voy a guardarlo como for loops. For loops. Lo ejecuto para saber que aquí son los for loops. De aquí déjenme quito los for. Bien. Los for loops son parecidos a lo que es el while, pero son más utilizados en la parte de los datos o la estructura de datos, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tuviera, por ejemplo, un pequeño... Ay, perdón, un segundito. Un segundo. Imagínense que yo tuviera, por ejemplo, una lista de alumnos, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo una lista de estudiantes, de alumnos, donde tuviera, por ejemplo, algo así. Juan, Paulina, Ana, Marco, ¿sí? Y yo lo que quisiera es extraer los elementos de uno por uno. Yo puedo hacer un recorrido o recorrer esta lista y imprimir los elementos. ¿Cómo? De la siguiente manera. Imagínense que yo pusiera aquí for x dentro de student. Bueno, students, vamos a ponerle students porque son estudiantes. Y aquí me imprimiera el valor de x, que es el valor que estoy agarrando de esta lista. Le doy a ejecutar y fíjense cómo me imprime los elementos que yo voy tomando. Agarra el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y va haciendo un loop hasta acabar de recorrer todos estos registros. Imagínense que yo tuviera, por ejemplo, una palabra, ¿sí? Vamos a poner fruta.
y que mi fruta fuera manzana. ¿Sí? Y yo quisiera recorrer las letras de la palabra fruta. Fíjense cómo me agarra este texto como si fuera una tipo, un arreglo, una lista. Y por ejemplo, recorre la primera letra y me la imprime. La siguiente letra me la imprime. La tercera letra y me la imprime. También podemos utilizar para eso el for. Imagínense que nosotros tuviéramos, por ejemplo, un rango de números. Que nosotros dijéramos, vamos a recorrer, supongamos, tenemos nosotros, estudiantes. ¿Sí? Y en estudiantes, si nosotros le ponemos print len students, nos regresaría a nosotros la cantidad de registros o cantidad de personas que tenemos en esta lista. En este caso tenemos 4. Y nosotros queremos hacer un for por el tamaño de la longitud de nuestra lista. Podríamos hacer esto. For x in range. Y aquí le ponemos len students. Recuerden poner siempre después de la sentencia los 2 puntos. E imprimimos el valor. Fíjense cómo, bueno, voy a quitar este print para que no me haga ruido. Fíjense cómo me imprime 4 dígitos partiendo desde el 0. Y lo va a hacer o lo va a recorrer el tamaño de nuestra lista. ¿Sí? La opción range, eso es lo que hace. Nos permite realizar este rango de datos. Ahora imagínense que nosotros dijéramos, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un for x en un rango, pero que vaya, no sé, por ejemplo, de los datos del número 20 al 100 de mi lista y me imprima los datos. Bueno, vamos a ponerle 20 al 30 para que no sean tantos. Fíjense cómo me imprime los números hasta antes del 30. Tocando el 20 hasta antes del 30. Me imprime todo el rango. Ahora imagínense que yo dijera, ok, vamos a hacer este mismo loop, pero para llegar al 100, pero que vaya de 5 en 5. Fíjense cómo me lo hace. 20, 25, 30, 35 y me saca la serie incrementando de 5 en 5 del 20 hasta el 100. Esto nos ayudaría a nosotros para recorrer lo que es un rango de datos. Ahora, imagínense que nosotros tuviéramos 2 listas, ¿sí? Vamos a ponerlo, por ejemplo, algo así. Que tuviéramos nosotros, por ejemplo, una lista de estudiantes. Vamos a ponerlo así. Que tuviéramos una lista de estudiantes y que tuviéramos una lista, por ejemplo, de clases, ¿sí? Supongamos de clases de la escuela. Class. Y que por ejemplo todos estos estudiantes tuvieran matemáticas, español, bueno, inglés, historia, por decir.
¿sí? Y nosotros lo que quisiéramos es recorrer y ver que en matemáticas están estos 4, en inglés están estos 4 y en historia están estos 4. Podemos hacer nosotros ciclos anidados o loops anidados. O sea, un loop dentro de otro loop. Por ejemplo, podríamos poner esto: for x in classes, for y in students, y luego nosotros vamos a imprimir aquí el valor de x, y. Fíjense, en matemáticas tenemos a Juan, Paulina, Ana y Marco. En inglés tenemos a Juan, Paulina, Ana y Marco. Y en historia también. Lo que estamos haciendo nosotros es recorriendo el primer lista y a cada uno de estos asignarle los 4 elementos de la otra lista. Entonces nosotros podemos hacer un loop con un for in la lista, un for de una palabra, un for de un rango y recorrerlo. Vamos a ver ahora lo que son las funciones. Más adelante vamos a ver pandas y dentro de pandas vamos a leer archivos de Excel. El Excel lo vamos a depositar en un data frame y el data frame lo vamos a ir recorriendo. Yo creo que eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahorita vamos a terminar lo que son funciones. Bien, voy a poner aquí un markdown para escribir lo que son las funciones. Le voy a dar run. Y vamos a ver dentro de funciones que nosotros podemos agregar código que no sea específicamente así. Una función es prácticamente utilizada para hacer un bloque de código que pueda ser llamado cuando nosotros lo llamemos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que nosotros tuviéramos una función así. Para declarar una función ponemos def, ¿sí? Con la palabra def ponemos, por ejemplo, algo así. Hola, ¿sí? Y dentro de esta función vamos a imprimir nosotros hola mundo. Y nosotros después en nuestro código vamos a mandar llamar hola. Nada más. Fíjense cómo al ejecutar esta función te va a ejecutar todo lo que hay aquí adentro, pero vamos nosotros a mandar llamar la función sin escribirle nada, nada más con los paréntesis, y manda a traer lo que es hola, ¿sí? Ahora imagínense que nosotros quisiéramos hacer un hola, pero aquí nosotros vamos a meterle un nombre, ¿sí? Entonces podríamos poner nosotros algo así: hola más nombre, ¿sí? Y en nuestra función le mandamos nosotros, por ejemplo, el nombre de la persona. Y fíjense cómo me regresa hola Juan. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos mandando un parámetro dentro de la función que la toma y la imprime. Podemos ponerle algo así: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan? Me concatena el valor que le estoy mandando yo como parámetro en la función. Imagínense que nosotros aquí también le mandamos el apellido. Y nosotros aquí le mandáramos el apellido. Vamos a ponerle aquí un más, un espacio, un más, y aquí ponemos apellido. Esto funciona así de la manera correcta y dice: ok, hola Juan Cantú. Juan lo agarró como nombre, Cantú lo agarró como apellido y se lo concatenó. Pero ¿qué pasaría si nosotros en la función se nos olvida mandar un argumento? Fíjense cómo nos marca el siguiente error. Y dice que estamos nosotros omitiendo, que se nos está olvidando agregar un argumento en la posición apellido. Juan me lo guardó en nombre, pero no hay una variable que me lo guarde en apellido.
Para solucionar esto, nosotros podemos ver lo que son los argumentos arbitrarios, ¿sí? Voy a copiarme esta función que está aquí y la voy a poner aquí abajo. Entonces yo puedo mandarle llamar lo que es un argumento que es pasado a la función, pero necesitamos agregarle un asterisco. Esto permite que los argumentos se vayan a una forma de tupla y nosotros podamos accesar a ellos más rápido. Fíjense, nosotros podemos hacer esto. Args. Y nosotros, por ejemplo, aquí en args podríamos algo así. Argumentos. Voy a agregar aquí, por ejemplo, el argumento 0 y el argumento 1. Y yo aquí le mandara a Juan, le mandara a Carlos. Fíjense cómo me imprime dentro de los argumentos. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Perdón, es que aquí le puse arg y es args, ¿sí? Entonces fíjense, me manda hola Juan Carlos Cantú. ¿Por qué? Porque el args me lo está agarrando como una tupla. El primer elemento me lo voy a poner en Juan, el segundo elemento me lo voy a poner en Carlos. Entonces fíjense cómo ahora podemos hacer algo un poquito más conveniente. For x in args y yo imprimo lo que es x. Yo le estoy mandando estos elementos. Imagínense que aquí yo le mandara en la tupla, por ejemplo, mi apellido. Me agarraría todos los datos de la tupla. Entonces en una función yo puedo meterle un for que me agarre los args y empiece a hacer o manipular datos. Imagínense que nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer una función que fuera una suma. Entonces nosotros le mandamos el valor 1, el valor 2, para hacer una suma de dos números y nos regresaría, nos imprimiría lo que es A más B. Y yo en mi función suma le mandara, por ejemplo, 10, 20. Lo ejecuto y me regresa un 30. ¿Por qué? Porque me está regresando el valor de lo que yo le estoy mandando de mis números. Esto es muy interesante para cuando queremos realizar una calculadora. También nosotros podemos declarar una función de la siguiente manera. Imagínense que nosotros tenemos la función suma y dentro de función suma nosotros tenemos número 1, número 2, ¿sí? Y nosotros aquí vamos a imprimir lo que es la suma de número 1 y número 2. Print número 1 más número 2. Entonces nosotros mandamos suma. Podemos nosotros también mandar lo siguiente. Número 1 va a ser igual a, supongamos, 10. Y número 2 va a ser igual a 20. Número 2, número 2, número 1. Aquí me faltan los dos puntos después de la función. Y ahí está. Si observan, yo le puedo asignar a la variable el valor. Si no le pongo si no le pongo esta variable no hay problema, nada más con que se lo mande en el orden de como lo está leyendo, porque así lo va a asignar. Si no, yo lo puedo mandar o registrar así. Ahora, como aquí vimos nosotros los argumentos, también hay unos que le llaman keyboard arguments o los quarks, ¿sí? ¿Cómo funcionan los quarks? Imagínense que nosotros queremos mandarle dentro de la función hola. Nosotros le mandamos algo así. Podemos ponerle nosotros datos.
no importa, ¿sí? Pero fíjense cómo acá arriba nada más le pusimos un asterisco y aquí le vamos a poner 2 asteriscos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que nosotros aquí podemos imprimir, pero en vez de que sea una lista, va a ser tomado como un diccionario, ¿sí? Por ejemplo, voy a escribir aquí hola, espacio, más, le voy a poner datos y como un diccionario, voy a mandarle poner aquí, por ejemplo, nombre, ¿sí? Y lo que yo voy a ejecutar acá abajo va a ser un hola, y dentro del diccionario le voy a mandar el nombre, y al nombre le voy a asignar el valor de Juan. Como me escribe hola y me agarra el dato. Entonces la diferencia entre un quark, que es con 2 asteriscos, y el argumento que vamos a pasar a un argumento con un asterisco, es que el argumento me toma una lista, pero en cambio el quark me agarra un diccionario. Vamos a ver ahora nosotros lo que es las clases. Como ustedes saben, Python es un lenguaje orientado a objetos. Ay, perdón, aquí no le puse nada. Vamos a ver lo que son las clases, ¿sí? Y en la parte de orientado a objetos, nosotros nos permite crear alguna estructura con algunas propiedades, métodos, y poder tener algunos objetos, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor nos podemos confundir. Nosotros una clase, en vez de, por ejemplo, las funciones empiezan con dev, pero una clase empieza con class. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí una clase que dijera imprime, y yo tuviera x es igual a 5, bueno, no imprime, vamos a ponerle aquí valores, ¿sí? Y aquí tuviera un valor que se llama x igual a 5, ¿sí? Para yo imprimir o poder tomar estos datos, yo tendría que poner valores.x, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy creando un objeto y dentro de los objetos tengo una variable x. Entonces, para poder imprimir yo lo que hay aquí adentro, tendré que poner valores.x. ¿Para qué son creados estos objetos? Imagínense que nosotros quisiéramos crear una clase de persona. Y dentro de la clase persona, nosotros tuviéramos, por ejemplo, algunas variables como nombre igual a, voy a poner aquí Juan, voy a poner el apellido, ¿sí? Nosotros quisiéramos instanciar o crear una persona 1 que va a salir con la estructura de la clase persona, y nosotros aquí le vamos a nosotros aquí lo quisiéramos, por ejemplo, imprimir print persona punto nombre, y ahí me toma el valor. Esta es la clase, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera instanciar y poder yo crear un objeto asignándole yo los valores, ahora sí es donde necesitamos la función init. Me voy a copiar esta misma clase para ponerla aquí abajo, y aquí en vez de agarrar este nombre, esto nosotros lo vamos a mandar. Ahorita lo acomodo, ¿sí? Dentro de las clases existe la función init, la cual siempre se ejecuta al inicio de todas las clases. Entonces, por ejemplo, yo pongo def __ dos veces, init __ y aquí pongo, por ejemplo, la variable self, que es hacia él mismo, ¿sí? Agrego la de nombre, la de apellido, y por ejemplo aquí yo voy a hacer lo siguiente: a mí mismo me voy a crear la variable nombre, y a la cual le voy a asignar el valor que le va a entrar a la clase como nombre.
a mí mismo me voy a crear una variable que va a tomar el parámetro de apellido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero crear una persona 1 y esta persona 1 va a tener los valores, ahora sí, los que había puesto aquí abajo. Juan, y va a traer el de Cantú. ¿Sí? Entonces imagínense que yo quisiera imprimir de mi persona 1 el nombre. Lo ejecuto y me imprime Juan. Imagínense que yo quisiera crear una persona 2 con la misma estructura. Paulina García. Y quisiera imprimir también el nombre de la persona 2. Tengo el nombre de Juan y el nombre de Paulina. Entonces una clase nos sirve para poder hacer esto. Yo quiero instanciar o crear un objeto de persona que trae estos atributos y podérselos asignar a ciertas variables. Yo ya no tengo que volver a crear más variables porque todo lo tengo contenido en esto que creé con esta estructura. Dentro, por ejemplo, de las clases también yo puedo agregar lo que son algunas otras funciones. Por ejemplo, def hola. La función hola lo que voy a hacer es pasarle los parámetros que tengo en self, ¿sí? Y por ejemplo aquí puedo imprimir hola, hola, soy la persona y voy a poner aquí self punto nombre, ¿sí? Entonces fíjense, si yo aquí ejecutara por ejemplo p1.hola, me imprime hola, soy la persona Juan. En cambio, si yo le pongo p1 y aquí le pusiera p2.hola, me imprime hola, soy la persona Paulina. Me está mandando llamar la función que está dentro de la clase y todo se crea bajo esta estructura. Como ustedes saben, la parte de la programación orientada a objetos nos ayuda a nosotros a generar estructuras, a evitar repetir código y poderlo tener un poco más limpio y ordenado. Bien, en la siguiente sesión vamos a ver lo que es pandas con Python. Vamos después a ver NumPy y vamos a terminar viendo Matplotlib para analizar alguna información. Con esto damos por terminado lo que es Python básico. Ya vimos lo que son data collections, lo que es hacer un if, hacer un loops, funciones, clases, y vamos ahora sí a crear más proyectos. Bien, ¿qué van a realizar ustedes de tarea? La tarea va a ser realizar una calculadora. En la calculadora ustedes deben de crear varias funciones, lo que es suma, resta, multiplicación y división, y dependiendo de lo que tú le mandes de valores te va a realizar la acción que tú le digas, ¿sí? Traten de elaborarlo, me pasan el código, el script, ya saben que me lo tienen que descargar y mandar ya sea como HTML o como Python, y lo reviso, lo cargan dentro de su sesión 5. Aquí le voy a poner elaborar una calculadora utilizando funciones o clases, ¿sí? La calculadora debe contener las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? En la calculadora ustedes me van a pasar el script de Python. Yo lo que tengo que hacer es, supongamos, poner suma, mandarle los valores y que me realice la suma.
Mandar la resta con 2 valores y que me realice la resta. Multiplicación de 2 valores y me realice la resta, la multiplicación. División de 2 valores y me regrese la división. ¿Sí? Pero mandando a ejecutar yo lo que son funciones. Entonces nos vemos la próxima semana para continuar con este tutorial de Python. Cualquier cosa quedó al pendiente. Nos vemos, chavos.